Escrito de Lin Chun. China y el capitalismo global. Primera parte. 2. El debate de la historia de la sociedad oriental a la gran divergencia. Para posicionar a China en el mundo moderno en términos de su relación con el capitalismo desde el punto de vista del materialismo histórico, algunos conceptos académicos o políticamente influyentes acerca de la China tradicional merecen que les prestemos una atención especial. Marx y Engels tomaron el término sociedad oriental de los pensadores más renombrados de Europa. Junto con él, heredaron algunos de los principales presupuestos y categorías de los imaginarios tempranos de la Europa moderna sobre Asia, de la mayoría de los cuales se ha demostrado que carecían de confiabilidad factual o interpretativa. Marx escribió profusamente sobre la cuestión oriental, que no se limitaba al Asia geográfica, aunque su reflexión intelectual siempre estuvo centrada en el capitalismo y no en sociedades consideradas precapitalistas, excepto las que le resultaban útiles para entender la génesis del capitalismo. Entre sus artículos de periodismo político sobre formaciones sociales lejanas, el análisis más conocido es el emblemático Juicio Dual, que combina demandas de moralidad y racionalidad, y que empleó para el caso representativo del dominio británico sobre la India. El tratamiento que Gran Bretaña le daba a la India era, a la vez, un crimen colonial y un instrumento de la historia, porque al quebrar la estructura social y las relaciones autóctonas, producía la única revolución social de la que se ha tenido noticia en Asia. Engels compartía buena parte de esa visión y, más allá de Asia, consideró, por ejemplo, que los eslavos conquistados del sur de Europa eran los fragmentos residuales de pueblos descritos por Hegel, convertidos en paladines fanáticos de la contrarrevolución. De ahí que los alemanes y el resto de los que mantenían sometidos a los eslavos constituyeran el vínculo fundamental del desarrollo histórico. Un concepto central de la teorización de Marx sobre el Oriente es el modo de producción asiático. Ese concepto, con razón desterrado muchas veces, ha ejercido una gran fascinación político e intelectual. Formulado con la contribución a la crítica de la economía política de 1859, el concepto de modo de producción asiático implica dos características básicas: estancamiento y despotismo. Tras ellas yace toda la tradición de la filosofía social europea, desde un episodio romántico en el que pensadores de la Ilustración, encabezados por Voltaire, miraran admirados al Oriente y a China como modelos que Occidente debía imitar. La esclavitud generalizada, de igualdad absoluta, y servilismo asiático bajo el despotismo oriental se convirtieron en referencias comunes en el discurso occidental sobre el Oriente. De Montesquieu a Condoxy, de Hegel a Marx. Aunque Marx no se separó decisivamente de la percepción hegeliana de los pueblos sin historia, él y Engels apoyaron resueltamente la lucha nacionalista de liberación de los irlandeses, los polacos, los judíos y también de los chinos. Pero Marx profundizó para brindar una explicación socioeconómica de la economía política del Oriente intemporal, la ausencia de propiedad privada sobre la tierra y de la nobleza hereditaria y, por tanto, de divisiones de clase, era la clave del secreto de la inmutabilidad de las sociedades asiáticas, lo que contrasta vivamente con la constante disolución y refundación del Estado asiático. A pesar de los cambios dinásticos cíclicos, la estructura de los elementos económicos de la sociedad permanece intocada por las nubes de tormenta del cielo político. En un capítulo de los Grundrisse sobre las formaciones económicas precapitalistas, el centro de la argumentación de Marx se desplaza de la ausencia de propiedad privada sobre la tierra hacia la unidad autosustentada de manufactura y agricultura. Esa unidad, que era la racionalidad organizativa básica de las comunidades aldeanas, contiene en sí misma todas las condiciones para la reproducción y la generación de un excedente. Debido a ello,
La forma asiática necesariamente se mantiene con la mayor tenacidad y durante el tiempo más prolongado. A diferencia de la India pre-mongola, China no constituyó un caso primario para la formación del modo de producción asiático, pero se la colocaba en el mismo saco por sus supuestas similitudes estructurales con la India. No obstante, las noticias que corrían en las décadas de 1850 y 1860 eran que la semicivilización podrida, como un fósil viviente inmune al cambio, había sido puesta en contacto con el aire libre por el cañón inglés de 1840. Y Marx no vio ninguna dificultad para vincular la intranquilidad en China con el próximo levantamiento de los europeos. Puede ser, por supuesto, que el socialismo chino guarde la misma relación con el socialismo europeo que la filosofía china con el hegelianismo, dado que la sucia guerra de las drogas que había sacudido un lugar que vegetaba en las fauces del tiempo. Así que cuando los reaccionarios europeos en su próxima marcha por Asia llegaran a la muralla china, quizá leyeran la siguiente inscripción: República China, libertad, igualdad, fraternidad. Esa predicción sobre la reacción colonial, ese giro instintivo de su pensamiento acerca de los cambios revolucionarios en la sociedad oriental, resulta verdaderamente notable. Medio siglo después, Lenin viviría para ser testigo del verdadero despertar de Asia con la Revolución Republicana de 1911 en China, cuando la culta Europa resultó ser reaccionaria mientras que los bárbaros asiáticos eran progresistas. Las batallas internacionales se libraban entre el occidente imperialista contrarrevolucionario y el oriente nacionalista revolucionario. Este juicio, que es sin duda más que un comentario al pasar, anticipa una concepción de la historia enteramente nueva en la que el oriente marcharía a la cabeza. El concepto de modo de producción asiático fue objeto de encendidos debates en el antiguo bloque del Este. En China, el gran debate social sobre la historia que se desarrolló en las décadas de 1920 y 1930 acerca de la naturaleza de la sociedad china fue sumamente influyente. Más tarde, en un contexto muy diferente, se produjo una oleada de reinterpretaciones del concepto inmediatamente después de la Revolución Cultural. Ambos debates tenían un fuerte componente político y su fondo era definir la coyuntura histórica y las apremiantes tareas que ésta les planteaba a los actores políticos. En el primer caso estaba en juego el programa revolucionario de los comunistas y en el segundo, la urgente preocupación era el inminente proyecto de reforma. En fecha más reciente, una creciente historiografía revisionista ha vuelto a traer perversamente a la palestra pública el modo de producción asiático, como un espectro cuya presencia no se admite, y de nuevo con un propósito político. El raro reavivamiento del anticomunismo de la Guerra Fría, casi anticlimático, ni siquiera ha producido nuevos términos. Se echa mano de epítetos ideológicos muertos que se hacen eco de convenientes descripciones del modo asiático, tales como totalitarismo y tiranía burocrática. Específicamente, los historiadores New Age omiten las experiencias históricas chinas de lucha de clases entre los propietarios de la tierra y los campesinos sin tierra, codo a codo con los campesinos pobres y medios. En consecuencia, no toman en cuenta los lazos políticos y económicos forjados desde mediados del siglo XIX entre las potencias imperialistas burocráticas y la multifacética institución china del landorlismo, aun si en la época las grandes propiedades no eran muy comunes en ciertas regiones, y la desigual tenencia de la tierra no era la única causa de la pobreza rural. Para ellos, la contradicción que ha recorrido la historia china es exclusivamente la existente entre un estado autocrático y la población sin clases. Es claro que en una historia asiática el análisis de clase no tiene espacio. El feudalismo es un término erróneo y la revolución agraria resulta superflua o sencillamente equivocada. En la teoría comunista china, el término feudalismo, tomado de Europa y Japón,
es un apelativo política y lingüísticamente conveniente para aludir a las relaciones sociales imperantes en la China rural. Resulta en buena medida irrelevante si se desarrollaron o no en China elementos de un sistema feudal típico, dado que el término apuntaba a la estructura social clasista fundamental del país para los fines de la movilización revolucionaria, sin que implicara una sustitución inexorable del feudalismo por el capitalismo en una ortodoxia pseudo-marxista que plantea una secuencia universal de las sociedades. El término no solo era conceptualmente permisible, sino también estratégicamente necesario para la formulación de la ideología y los programas comunistas en la época. Con claridad meridiana se reconocía que la contradicción entre el imperialismo y la nación china y la contradicción entre el feudalismo y las grandes masas del pueblo son las contradicciones básicas de la sociedad china moderna. La disputa actual tiene que ver con la clase, una palabra clave en lo que concierne a las realidades de una transición capitalista en China que, no obstante, es silenciada en la ideología reformista que se pretende apolítica. Pero las políticas de sin discusión y desarrollistas de Deng Xiaoping han sido aclamadas como pilares ideológicos fundamentales. La empresa revisionista consiste en canalizar la actual indignación pública de la subyugación y la explotación de clase hacia el control y la violencia del Estado, como si ambas cosas no estuvieran relacionadas. En esa perspectiva de despotismo oriental resucitada, la contradicción social fundamental de la China actual sería la existente entre un Estado comunista ilegítimo, porque sus dirigentes no son electos, y los ciudadanos individuales en tanto propietarios privados y actores en el mercado, quienes presumiblemente optarían por eliminar al Partido Comunista. Pero la polarización y los conflictos entre el capital y el trabajo, los que tienen y los que no tienen, o los vencedores y los perdedores en un mercado inclemente son imposibles de negar. La cuestión reside en que incluso si ese dudoso antagonismo entre el Estado y los ciudadanos contiene una importante verdad, solo un verídico análisis de clase puede revelar el factor crucial de la alianza entre el Estado y el capital. Obviamente, el debate sobre el modo de producción asiática en China no ha tenido que ver con la validez empírica o conceptual del modelo original, sino con su función política inmediata. Los críticos de los regímenes pasados y presentes en la historia china, tanto los marxistas como los antimarxistas, han blandido como un arma poderosa el diagnóstico de Marx acerca de la perpetua reproducción de un modo de producción cerrado sobre sí mismo que es un obstáculo para el progreso y constituye el cimiento del despotismo. Las bases empíricas y conceptuales del modo de producción asiático son, a no dudarlo, frágiles. En el caso de China, una abundante documentación histórica y archivística confirma que la tenencia privada de la tierra se desarrolló temprana y profusamente, al igual que una aristocracia terrateniente. Los florecientes mercados chinos, junto con una economía campesina parcialmente mercantilizada durante buena parte de la era imperial, estaban entre los más avanzados del mundo premoderno. Este comercio local, considerado por algunos una forma de capitalismo mercantil o comercial, por oposición al capitalismo industrial, se desarrolló sin destruir una antigua economía moral, integrar mercados comerciales a cortas y largas distancias ni crear una insaciable clase burguesa. Ello permitió el logro de algunas maravillosas conquistas productivas y sociales por fuera del alcance del Estado central. Aunque Marx parece haber conocido la existencia de la propiedad privada de la tierra en China, su argumentación siguió centrada en la organización familiar que combinaba la agricultura en pequeña escala y la industria doméstica como el rasgo fundamental del modo de producción asiático y de las formaciones comunales primitivas en general. En lo relativo al poder del Estado, la tesis de la sociedad hidráulica ha sido rechazada en lo fundamental por responder a razones ideológicas y no ajustarse a los hechos en grandes extensiones de los imperios euroasiáticos y del sur de Asia. En China, donde los grandes proyectos de irrigación superaron en escala y organización a los llevados a cabo antes en la India, por ejemplo, sí tiene resonancias, pero debido al norte nómada y abrupto de China,
La defensa era un fardo presupuestario y administrativo constante y probablemente más pesado para el gobierno imperial. Una comparación interesante sería con el uso común de la guerra por parte de las monarquías europeas, existieran o no disputas fronterizas a fin de financiar sus estados y palacios, aunque enfrentaban ciertos retos institucionales en sus territorios, planteados por las iglesias o los parlamentos. Esos estados eran, en realidad, señores de la guerra absolutistas. Las guerras entre los estados, sumadas a las conquistas coloniales, permitieron el nacimiento del capitalismo financiero. De ahí que la funcionalidad de un despotismo confinado al Oriente resulte incoherente. No hay duda de que variantes modernas del Estado fiscal militar siguen dominando la política internacional en nuestros días, solo que ahora son 100 veces más poderosas. La noción de unos gobernantes orientales que gozaban de un poder irrestricto es igualmente sesgada, excepto quizás durante unos pocos periodos de reinos de minorías recién establecidos, que tenían que ser extraordinariamente controlados para consolidar su poder. El imperio histórico chino era gobernado de modo bastante laxo, dado sus vastos y diversos territorios. La autonomía local tradicional tenía sus raíces sociogeopolíticas en el hecho de que, como dice el refrán, el cielo está alto y el emperador muy lejos. Además, a los emperadores se les podía imponer múltiples límites, algunos de los cuales, y no los menores, corrían a cargo de sus ministros y consejeros. En vez de los equilibrios y controles institucionales de Europa, lo que más se desarrolló en China fue la burocracia, el ideal confuciano de orden político que, por cierto, nunca desplazó por completo al legalismo y otras filosofías políticas autóctonas, subrayaban el gobierno moral, por más vago o engañoso que pueda ser ese concepto. Los funcionarios, estudiosos provenientes de la nobleza rural, de quienes se esperaba que observaran el li o rito confuciano y que fueran honorables guardianes de la moral y la legitimidad, eran los responsables de interpretar el mandato del cielo. Ese mandato formaba parte del mecanismo cultural de la meritocracia y la limitación del poder estatal. Por tanto, una historia descriptivamente más verídica y rica demuestra que la interpretación de Marx contenía 3 equivocaciones. El Oriente sí tenía su propia dinámica de cambio, lo que niega el estancamiento. Podían producirse y se produjeron cambios que no desembocaran en el capitalismo industrial, lo que niega la equiparación entre industrialismo y capitalismo. Y las intervenciones imperialistas podían obstruir, y de hecho obstruyeron, el desarrollo autóctono, lo que niega la tesis de que las sociedades asiáticas requerían de conmociones de procedencia externa para producir un cambio social, y también la racionalización instrumentalista del colonialismo. El escenario que insta a la intervención imperialista sigue siendo desastroso en un mundo ostensiblemente postcolonial. No obstante, Marx tuvo también una intuición histórica luminosa que se contrapone a lo esencial del modo asiático. No tuvo ninguna dificultad para predecir el surgimiento de revoluciones en Asia que podrían detonar y hacer avanzar el movimiento comunista internacional. Las críticas conceptuales del modo de producción asiático se concentran en sus discrepancias prescriptivas. Existen al menos 2 objeciones teóricas de importancia. En primer lugar, en el constructo marxiano de la historia mundial, las sociedades asiáticas precapitalistas son sobre todo pasivas y están a la espera de la integración capitalista. El concepto de modo de producción asiático, que tiene como base una aguda dicotomía entre el dinamismo occidental y la inmovilidad oriental, es un ejemplo de autocomplacencia del marxismo que resulta perturbador. Deja muy poco espacio para un potencial genético de desarrollo no capitalista o de desarrollo independiente no occidental de carácter capitalista. Además, excluye el estancamiento o la regresión del capitalismo más allá de las crisis cíclicas y de su eventual derrumbe. Añádese que la falta de una distinción conceptual entre no capitalista y precapitalista le confiere a la visión del mundo de Marx un tono teleológico.
En la teoría de la modernización, aún dominante y bajo la obvia influencia del marxismo, el desarrollo no capitalista resulta inconcebible. Para nuestro autoindulgente conocimiento moderno, el capitalismo es el único camino hacia la modernidad o la única forma que ésta adopta. La otra objeción tiene que ver con la lógica conceptual del modo de producción mismo. El concepto de modo asiático se aplica a menudo como un equivalente oriental de otros sistemas primitivos de la antigüedad, germánico, eslavo, etc., como el primero y más primitivo de todos los sistemas, o como un sexto sistema excepcional. Es, en cualquier caso, un paria vis-a-vis los modos de producción paradigmáticos: primitivo, esclavista, feudal, capitalista y comunista. Mientras que cada uno de los modos de producción típico y sucesivo previo al futuro comunista sostiene una relación dialéctica con el que lo sustituye. En la caracterización del modo asiático no está presente la contradicción emergente entre sus fuerzas productivas y sus relaciones de producción, condición que se considera necesaria para cualquier transición a un modo de producción superior. La noción de modo de producción asiático, que depende de fuerzas externas para el cambio y que, por tanto, se aparta de la senda normal de la evolución de las sociedades, carece de la coherencia necesaria de una construcción conceptual acertada en ese marco analítico. Si la dialéctica del desarrollo histórico no funciona en Asia, la teoría de la historia de Marx se diluye debido a una inconsistencia lógica. Más específicamente, si el monopolio estatal de la renta no se diferencia de los impuestos y tributos, o si el Estado y su burocracia es a la vez el propietario de la tierra y el soberano bajo cuyo gobierno no pueden especificarse las divisiones entre las clases explotadora y productora, entonces el modo de producción asiático resulta difícilmente validable según la formulación general de los modos de producción. Su lógica contradice esa importante terminología marxista. Esta crítica, no obstante, puede no afectar al otro significado del concepto. Marx lo emplea también para referirse a las épocas históricas que corresponden, pero no se limitan, a los procesos específicos de producción, circulación y distribución. El concepto de modo de producción tributario, acuñado por Samir Amin, 1976, e incorporado por algunos influyentes antropólogos e historiadores teóricos, reduce las dificultades que aparecen a la hora de conceptualizar ciertas experiencias no occidentales y, por ende, marginalizadas de organización y evolución social. El modo de producción tributario, que aborda fundamentalmente el polémico tema de la universalidad del feudalismo, contrapone a los receptores y los productores de tributos y da espacio a la competencia militar y política en el seno de las clases contendientes y entre ellas. Amin, quien considera que el modo de pago de tributos es la forma más extendida de sociedad de clases precapitalistas, enfatiza la separación entre el campesinado y la clase gobernante, que monopoliza las funciones políticas del Estado y las funciones económicas de extracción. Esta circunstancia imposibilita reducir las relaciones de producción a relaciones legales de propiedad, y nos obliga a considerar las relaciones de producción en su plena significación original. En otras palabras, dado que la división en clases se considera subdesarrollada en las sociedades asiáticas, un uso más riguroso del modo tributario sirve para denotar que el Estado controla tanto los medios de producción como a la clase dominante y dispone ilimitadamente del plustrabajo total de la población. De manera similar, se ha propuesto un modo de producción campesino en el que las formas de producción simple de mercancías tienen como base el manejo patriarcal de la familia y la labor de subsistencia. Esta versión, con un nuevo elenco de los regímenes tributarios, puede ayudar a resolver el problema del modo de producción asiático, vindicando la visión de Marx acerca de las peculiaridades de la historia y, a la vez, superando su modelo obsoleto. Otra referencia distinta al sistema tributario es específica del orden regional histórico del este de Asia.
centrado en la autoridad cosmológica china sobre una jurisdicción precaria con o sin difíciles fronteras territoriales del imperio. Reunía con un lazo tributario de protección, subordinación y coexistencia a los súbditos bárbaros del emperador, a sus vasallos semi-independientes y a sus vecinos más pequeños. De vuelta a Marx, resulta notable que el modo de producción asiático tenga una connotación temporal más que espacial. El significante asiático no limita el concepto al Asia geográfica. El modo de producción asiático se refiere a un modo de producción específico en un proceso transhistórico que puede encontrar resonancias en sitios tan dispares como México, Perú y la Europa celta. Un ejemplo es la famosa analogía de Marx en la que caracteriza a las familias rurales y las aldeas aisladas y autosuficientes de Francia como magnitudes iguales, como un saco de patatas que se reproduce infinitamente a sí mismas. Su incapacidad de autorrepresentación explicaba el golpe de Luis Bonaparte, dado que necesitaba un gobernante absoluto. De modo similar, Lenin ve una afinidad rusa en el imperio zarista semiasiático, que mostraba los rasgos opresivos del sometimiento asiático. Como señala Erich Hobsbawm, la sucesión de modos de producción histórico del análisis marxiano es meramente observacional, tal vez no en un orden específico predeterminado, hijo de una dinámica interna predestinada. La propiedad privada teóricamente inexistente en el modo asiático, por ejemplo, enmascara la real propiedad tribal comunal que puede conducir a varios tipos de Estado más despóticos o más democráticos. El feudalismo, un ejemplo típico, se originó por la conjunción de la conquista militar germánica y los enclaves agrícolas romanos conquistados. No fue resultado de una revolución social inducida por las contradicciones internas de la esclavitud. Por tanto, no existe una lógica secuencial entre las formaciones esclavistas y feudal. Como ya se ha señalado, el interés de Marx en las sociedades precapitalistas residía solamente en su valor explicativo respecto a los orígenes estructurales o contingentes del capitalismo. De hecho, como solo el feudalismo ha experimentado una transición hacia el capitalismo, es probablemente el único modo de producción previo al capitalismo que atrajo su atención teórica. Después de todo, tras redactar el manifiesto, no volvió a bosquejar ningún mecanismo con pretensiones de ley acerca del derrumbe de las comunidades preclasistas ni de su paso a un modo de producción superior. El Oriente, que en buena medida carece de un vínculo causal con el desarrollo capitalista, ocupa un lugar insignificante en la concepción marxista de la historia. Pero, ¿por qué es tan importante el capitalismo en la perspectiva marxista? Ese concepto nos resulta dispensable dada nuestra comprensión moderna del capitalismo y la modernidad como términos fácilmente intercambiables. El capitalismo tiene que ver con capacidades productivas sin precedentes y, tanto para los liberales como para los marxistas, con derechos individuales y democracia política. La diferencia, por supuesto, radica en que la gran narrativa del materialismo histórico no se limita a las vicisitudes de la génesis, el desarrollo y la globalización del capitalismo. Aborda también la historicidad del capitalismo, sus crisis predecibles, su derrumbe y reemplazos futuros. La alternativa al capitalismo, que debe incluir no solo las experiencias no capitalistas y anticapitalistas conocidas históricamente, sino también y de manera muy especial las luchas actuales y los imaginarios potenciales. Es donde comienza el debate más útil. Sin embargo, esta búsqueda exige un salto adelante epistemológico en la moderna producción de conocimiento y en la dominación simbólica que ejerce, porque lo históricamente contingente ha sido convertido en inevitable. La historia se transforma en naturaleza y el orden existente se naturaliza en nuestro hábitus inconsciente, nutrido también sin dudas por una socialización ideológica consciente. Las siguientes equiparaciones habituales, aunque señaladas en valiosas críticas, nunca desaparecen del todo de los debates relevantes.
Primero, se equiparan el mercado y el capitalismo, haciendo a un lado la existencia de mercados muy desarrollados sin una trayectoria capitalista arquetípica en China, la India, Indochina y el mundo árabe premodernos, por ejemplo. Segundo, se equiparan el industrialismo y el capitalismo, con lo que se pierde de vista no solo el antiguo capitalismo mercantil, en el que los artesanos y los trabajadores por lo general no se transformaban en trabajadores fabriles asalariados, sino también un capitalismo cada vez más financiarizado, que depende de una economía virtual. El tema no es la desindustrialización de las economías postindustriales que externalizan la producción manufacturera a mercados emergentes, sino el papel de la industrialización socialista en una economía real, que analizo en los capítulos siguientes. Esto nos lleva a la tercera equiparación, la del capitalismo y el desarrollo, que excluye la modernización socialista entre otros procesos que no se ajustan a los estándares capitalistas. Esas equiparaciones que están en línea con la preocupación intelectual dominante con la modernidad capitalista produce una circularidad que nos retrotrae a las confusiones históricas e intelectualmente rechazadas entre desarrollo y occidentalización y modernización y capitalismo. El perdurable atractivo del Oriente marxiano resulta visible incluso en el debate radicalmente anti-eurocéntrico iniciado por la célebre Escuela de Historia Económica Comparada de California, sobre todo mediante la comparación entre la China Qing y la Inglaterra georgiana victoriana. Los estudiosos establecen la existencia de una avanzada era asiática previa a 1800 para explicar el auge de Europa y el declive de China-Asia como principales productores e innovadores tecnológicos del mundo. La gran divergencia entre los dos caminos estuvo signada por la revolución industrial, que permitió sobrepasar a las economías previamente más avanzadas hacia inicios del siglo XIX. La premisa de la validez y la superioridad del capitalismo en términos de progreso histórico no se suele poner en cuestión en esta fascinante indagación. En consecuencia, al no deshacerse del acostumbrado umbral del capitalismo industrial, esta interpretación no logra esclarecer las persistentes percepciones asiáticas. A pesar del empleo de una lingua franca hecha a la medida que evade el modo de producción, buena parte de las ideas desacreditadas acerca de los defectos del Oriente siguen presentes en ella. Por tanto, no ha desaparecido el clásico acertijo de Weber. ¿Cuál es la explicación de que China no emprendiera una revolución industrial, con todos sus supuestos beneficios materiales y morales, y le dejara ese hito histórico mundial únicamente a los europeos? Esta pregunta genérica se plantea repetidamente de distintas maneras en relación con diferentes rasgos del fenómeno, desde la riqueza y la productividad hasta la cultura, la ciencia y la tecnología. La atmósfera del triunfalismo del capitalismo liberal, una vez concluida la Guerra Fría, no ha hecho sino añadirle fuerza. No obstante, esta vez puede que la respuesta no esté implicada en la pregunta misma, que no presta atención a la cuestión fundamental de que el capitalismo es financiera, social y ecológicamente insostenible. La respuesta de Max Weber es ejemplar. Sostiene que en ausencia de un desarrollo institucional de la organización política y económica semejante al derecho romano que incluyera el trabajo libre, no existían en China las formas legales ni las bases sociológicas de la empresa capitalista permanente. Ello se debía en parte a la escala continental del poder chino y en parte a la falta del profesionalismo necesario para una racionalización de la aristocracia rural burocracia. Un estado centralizado pero patrimonial y sus regímenes de comercio sofocaron a una burguesía naciente y una comercialización más extendida, y monopolizaron la circulación de ciertos bienes esenciales o le impusieron impuestos excesivos. La tesis cultural de Weber, que invoca la moral protestante y la ética del trabajo para subrayar la íntima conexión existente entre el cristianismo y el capitalismo, revela su menosprecio por los conservadores literati confucianos. Haciéndose eco de Marx,
Señala también que las ciudades orientales eran lugares de consumo suntuarios, rituales mandarinescos y políticas cortesanas, y no de producción, gremios y asociaciones civiles. Eran de una especie diferente a los pueblos o talleres autónomos, y al comercio también autónomo de Europa y el Mediterráneo en la antigüedad y los inicios de la Edad Moderna. Se plantean que el hecho de que Weber conocía muy poco acerca del Oriente no reduce ni siquiera un átomo el valor de su interpretación. La posición global económicamente avanzada de China en vísperas del despegue europeo no logra sino hacer aún más oportuna la pregunta de por qué fue Europa y no China la que produjo una revolución industrial. El diagnóstico weberiano, que subraya la carencia de instituciones liberales que hubieran podido promover mejores funciones del mercado y de una clase burguesa en China, tiene muchos seguidores en los análisis institucionalistas y entre sus críticos. Además de la falta de constitucionalismo, legalidad y derecho de propiedad, también se considera que un sistema tradicional de tenencia de la tierra y una organización social de pequeña producción autosostenible, recuérdese el diagnóstico inicial de Marx, carecía de un mecanismo para recompensar la competencia y la innovación. Se afirma entonces que, dada la falta de incentivos y fuerzas adecuados para estimular la productividad y ponerles freno a los monopolios, China recompensó a las clases parásitas y a la inversión no productiva. A la vez, la explicación culturalista señala que las maneras de pensar chinas bloquearon una revolución cognitivo-científica basada en las matemáticas y la experimentación, junto con sus aplicaciones productivas y tecnológicas. Otros obstáculos que se señalan son las restricciones estatales a las aventuras oceánicas que fueran más allá de la exhibición o la concesión de riquezas imperiales y a la participación en el comercio internacional. El culto y el sistema de clanes ancestrales y una tradición en lo que toca a la herencia que fragmentaba una y otra vez los bienes de la familia, al no favorecer al hijo mayor, como en Europa occidental, donde la estabilidad y la acumulación de la propiedad favorecían la reinversión. El conservadurismo agrícola sustentado en el cultivo del arroz dependiente de la irrigación y el policultivo, que frenó la división del trabajo, y muchos factores climáticos, geográficos y demográficos. También se mencionan con frecuencia las devastaciones causadas por los levantamientos sociales recurrentes durante la historia dinástica, que tenían sus raíces en la tendencia sistemática a privar al excedente de mano de obra rural de los medios de producción. Mediante la concentración de tierras, la existencia de un campesinado sin tierra y la destrucción de la agricultura de subsistencia. El acertijo chino, rechazado por la crítica eurocéntrica por considerarlo mal concebido, ha estimulado, aún así, fructíferas investigaciones. Su reformulación china en el debate comunista en la problemática del llamado capitalismo embrionario. Había surgido, y de ser así cuándo, cómo y por qué, un capitalismo endógeno, en fecha tan temprana como la China Song, como plantean algunos, mientras que otros prefieren afirmar que fue en el periodo Ming-Qing, que luego fue desmantelado por las fuerzas combinadas de la reacción foránea y nacional. Salen aquí a la luz cuestiones relativas a asuntos tales como los derechos a la tierra, las relaciones entre las clases, el difícil crecimiento de una burguesía nacional y las debilidades del Estado. Se insiste en la separación entre la acumulación de capital y la inversión productiva. El dinero se destinaba en lo fundamental a la compra de tierras y la usura, para explicar la carencia general de un impulso industrializador. Esa habría sido la razón de los intentos gubernamentales, pocas veces exitosos, de controlar las transacciones comerciales, dado que la concentración de la tierra afectaba negativamente tanto a la producción como a la tributación. Es en este punto también donde el tradicional énfasis chino en la agricultura difiere de los medios de los fisiócratas y los mercantilistas europeos. Era una política de la que dependían unos ingresos seguros, la estabilidad fiscal y un sistema de reserva de granos que empleaba el mecanismo de los precios para equilibrar las buenas y las malas cosechas. Después de todo,
China no era un imperio colonial erigido sobre la extracción en ultramar. Por la misma razón, la complicidad cada vez mayor entre las clases poseedoras de tierra-dinero y los funcionarios señores de las guerras locales a inicios del siglo XX destruyó las bases agrícolas de la economía y la sociedad rural chinas. Ello, unido a una crisis nacional cada vez más profunda, puso a China inevitablemente en el camino de una revolución que liberara a sus legendarias, aunque en ese momento sofocadas, fuerzas productivas. Entre los estudiosos no chinos, Mark Elvin apunta a la trampa del equilibrio a un alto nivel de China para denotar la disparidad entre una fuerza de trabajo abundante y barata y unos recursos físicos escasos, en especial la tierra. Arguye que dada la severa presión demográfica, el costo de la transacción era demasiado elevado para que resultara racional cualquier importante adaptación tecnológica. De manera similar, Philip Huang plantea que desde el siglo XIV, la agricultura familiar del delta del Yangtze experimentaba un proceso paralelo de crecimiento de la producción total y disminución de los retornos marginales. Describe el fenómeno, siguiendo a Clifford Geertz, como un crecimiento involutivo sin desarrollo, una paradoja consistente en relaciones de producción cuasi capitalistas de una agricultura comercial con base en un nivel precapitalista de productividad e ingreso. Kenneth Pomeranz explora los cuellos de botella ecológico-económicos que frenaron la proindustrialización regional al sur del Yangtze, Yan'an, alrededor del año 1800. Ello contrasta agudamente con la Europa del capitalismo temprano, donde presiones ecológicas comparables resultaron aliviadas por la colonización. El botín del Nuevo Mundo les proporcionó a las grandes economías europeas tanto una salida para el exceso de población como una fuente de productos primarios con el uso intensivo de la tierra. Según los euromarxistas, esa involución cuantitativa sin una transformación cualitativa solo puede explicarse por la pequeña gestión agraria, atrasada e incapaz de realizar una eficiente inversión de capital o el necesario perfeccionamiento tecnológico. En particular, el derecho al usufructo de la tierra sin su propiedad formal les permitía a los pequeños campesinos permanecer asentados en las tierras mediante un trabajo cada vez más intensivo y reproducirse a sí mismos. Por tanto, Yan'an no estaba en condiciones de competir con economías más socializadas como la de Inglaterra, donde la claridad legal relativa a las relaciones de propiedad protegían a los detentores del derecho y brindaban incentivos productivamente progresivos. Este argumento, que obviamente le debe mucho al análisis original de Marx sobre las comunidades aldeanas cerradas, exige cierto examen. Una cosa es priorizar las relaciones de propiedad, posición que comparten marxistas y liberales de mercado para explicar la naturaleza de una economía política, y otra totalmente distinta es insistir en la centralidad de un marco legal político para el funcionamiento ordenado de una economía que puede no requerir derechos de propiedad claros para el dominio privado, como proclaman los institucionalistas neoclásicos. Iluminador resulta también el argumento de las herramientas y los mercados financieros subdesarrollados de China, atribuible paradójicamente a la posición hegemónica del país en el este de Asia. A diferencia de Europa, donde las frecuentes guerras hacían necesario un elaborado sistema de créditos, el imperio chino, firme en su dominio y en relativa paz, no necesitaba préstamos. En el siglo XVIII, los administradores imperiales incluso crearon casas de empeño que actuaban como prestamistas. No obstante, sin una presión comparable para financiar guerras incluso en el punto más alto de su crecimiento, China no estableció un plan equilibrado de tasas y recaudación de impuestos, y tampoco, por ende, la forma capitalista de representación política de los contribuyentes. Tampoco forjó una estructura fiscal unificada, una política monetaria independiente o un presupuesto público, lo que, no obstante,
más o menos se compensaba mediante el buen funcionamiento de acuerdos informales basados en las relaciones personales, los vínculos familiares, las asociaciones y las redes clánicas. El intento de reformar ya avanzado el periodo Ming, encaminado a establecer un único impuesto en plata sobre la base de un estudio nacional de la tenencia de tierras, resultó inefectivo. En términos de industrialización, la ventaja china de gozar de una paz y una estabilidad comparativas se convirtió en una desventaja para el desarrollo. A pesar de la existencia de bancos y actividades de préstamos muy capaces en la China central y costera, la deficiente financiarización fue un obstáculo tanto para la acumulación de capital como para la soberanía fiscal. Por el contrario, la financiarización y la soberanía fiscal fueron los factores que le dieron impulso al capitalismo en Europa. Como los comerciantes europeos no podían contar en Asia con las reservas de crédito a las que estaban acostumbrados en sus países de origen, echaron mano a la plata americana. China, junto a la India, se convirtió entonces en un pozo sin fondo de apetencia por los metales preciosos en circulación. La entrada de plata y su monetización le resultaban tan vitales en una economía china ahora abierta que el país comenzó a sufrir una dependencia monetaria de la oferta foránea y las tasas de cambio externas. Esta situación resultó onerosa no solo desde el punto de vista económico, sino también del político. Si el capitalismo fue deliberadamente frustrado por el Estado en China, el Estado, a su vez, se vio sofocado por el arbitraje monetario del patrón plata determinado en el margen mundial capitalista. La angustia china tenía exactamente la misma fuente que el lucro y el poder europeos. La suma cósmica en monedas de plata que los imperialismos occidentales y japonés le impusieron a China por concepto de reparaciones mediante las guerras de las drogas, el saqueo y los tratados desiguales es también una parte indispensable de la historia. Además, pero también a pesar de lo que había sucedido en los siglos precedentes respecto a la reconfiguración de las clases, la autonomía social, el uso de la maquinaria y las reformas políticas, entre 1800 y 1820 se produjo una brusca caída de los excedentes agrícolas. Fuera o no que el declive de China estuviera históricamente determinado, incluso antes de su encuentro con Occidente, y sea que la historia de China se lea a una luz positiva, enfatizando los logros en infraestructura pública y mitigación de desastres, por ejemplo, o negativa, subrayando rasgos como la autocracia, la naturaleza y la capacidad del Estado son de la mayor importancia. Este elemento puede considerarse una contribución original del modelo del modo de producción asiático, por lo demás insuficiente. El debilitamiento de un Estado central otrora fuerza y capaz privó a China de un requisito político para la industrialización, aun cuando él mismo formara parte del problema. Los nuevos historiadores económicos comienzan a transformar el debate eliminando la pregunta ¿por qué no China? Una estrategia práctica consiste en desestandarizar los patrones de cambio que se dieron en Europa mediante la pregunta ¿por qué Inglaterra, Europa? En lo que toca a la revolución industrial y ¿por qué no Inglaterra, Europa? En relación con los logros no occidentales. Para comenzar a responder a esa última pregunta, por ejemplo, se señala que una burocracia meritocrática más o menos mantuvo un orden político estable e integrado en China desde alrededor del año 1100. Más atrevidamente y centrándose en la construcción del Estado, consideran que los chinos inventaron el Estado moderno durante la dinastía Qing, la primera dinastía unificada aunque de corta vida. La unificación Qing de la civilización china, antes meros territorios, requirió los anales de la primavera y otoño y los reinos combatientes. Ya para esa época, entonces, el Estado chino mostraba muchas de las características, si no todas, que Max Weber definió como esencialmente modernas.
El gran sistema Han de los próximos 400 años le dio la continuidad al sistema Qin y desarrolló una burocracia racional que más tarde replicaron prácticamente todos los gobiernos modernos. El sistema de reclutamiento chino para esa burocracia era mucho más moderno que los occidentales posteriores al Imperio Romano, ya que abandonó la incorporación de la aristocracia hereditaria siglos antes que Europa y adoptó el empleo de exámenes civiles diseñados para excluir un sesgo de clase. Durante varios siglos, China no solo fue la mayor economía y el mayor comerciante del mundo, sino que también contó con sofisticadas leyes, regulaciones y aparatos administrativos. Se aplicaban políticas gubernamentales y microrregulaciones facilitadas por una medición estandarizada de los bienes y la existencia de una única moneda y de una red de rutas de transporte por tierra y agua en todas direcciones. De ahí que la pregunta clásica se convierta en su contrario y pase a ser ¿por qué China?, en vez de ¿por qué no China? Y ¿por qué Europa? Las evidencias reunidas en una literatura sumamente reveladora muestran una economía y una sociedad chinas durante las dinastías Tang Song y Ming Qing que, en sus partes y en conjunto, era mucho más avanzada que las de los europeos durante su prolongada Edad Oscura. Los seguidores de una metodología internista, por otra parte, rechazan toda evaluación comparativa. Se centran en lo que China ha logrado de modo independiente, sin considerar las similitudes con Europa. No obstante, afirmar que algo es auténticamente autóctono o sui generis desde el punto de vista del desarrollo puede ser problemático. Aunque resulta moralmente atractivo e intelectualmente coherente el internismo en primer lugar, no resulta funcional. Los parámetros globales capitalistas han difuminado inexorablemente y cada vez más las fronteras entre lo endógeno y lo exógeno. Las dificultades económicas y la intranquilidad política chinas en torno al paso de la dinastía Ming a la Qing, por ejemplo, no estuvieron aisladas de la crisis mundial del siglo XVII. Los sistemas monetarios chino y global estaban estrechamente vinculados, como evidencia la grave inflación que se produjo en China en esa época por la reducción de la entrada de plata. Otro ejemplo que descalifica todo juicio independiente del estímulo regional es la ligazón entre China y Asia Oriental. Después de todo, el mundo y la región han estado en el corazón de la nación y, solo integrando el afuera con el adentro podemos ver la historia en toda su plenitud. Ni China ni Europa pueden abstraerse de sus respectivas posiciones históricas y referencias transculturales, dado el cada vez más intenso doble proceso de transnacionalización, el desarrollo de ciudades globales y las clases transnacionales, por ejemplo, y traslocaciones, sobre todo las migraciones. Si se considera el capitalismo industrial de modo más amplio que en sus manifestaciones europeas modernas, habría que abandonar muchas expectativas basadas sobre la experiencia europea. En primer término, en China y algunos otros lugares del Oriente, cercanos y lejanos al punto de vista europeo, se aprecia una magnificente modernidad premoderna, siguiendo la cronología europea. Según algunas estadísticas ampliamente citadas, aunque no siempre consistentes, relativas al desempeño económico comparado, el volumen del comercio entre Europa y Asia, el Medio Oriente, era mucho mayor que el intraeuropeo a lo largo de las eras medieval y moderna temprana. Más de un camino de la seda y otras numerosas rutas comerciales florecieron alrededor de los puertos y las ciudades asiáticos, árabes y mediterráneos desde tiempos de la dinastía Han. El Oriente llegó a ser la mayor de todas las regiones económicas del mundo, y durante buena parte de los 2 primeros milenios, China fue la mayor economía y el mayor mercado nacionales. Se estima que hasta 1820 las economías china e india sumadas representaban más o menos la mitad de la producción global. Por ejemplo, dominaban la producción de textiles terminados, que se convirtieron en uno de los comercios señores de la Europa que se industrializaba.
Las presiones competitivas provenientes de Asia eran tan grandes que los británicos tuvieron que producir una revolución de algodón mediante la invención de nuevas técnicas productivas. Esa búsqueda culminó en el telar mecánico. La difusión del telar junto al uso del carbón, que hizo posible la invención del motor de vapor, terminó por producir el desplazamiento del centro económico mundial de Asia a Europa. Algunos estudiosos serios estiman que en el momento más alto de esa era asiática, los asiáticos, que eran 2/3 de la población global, producían 4/5 partes de la producción global total, y la 1/5 parte de la población global asentada en Europa no era responsable de la restante 1/5 parte de la producción, que incluía contribuciones de los africanos y los americanos. Según Pomeranz y otros, la China King en su momento de esplendor también alcanzó un nivel de riqueza bruta, y en sus áreas más prósperas de niveles y expectativas de vida equivalentes o mayores a los de Inglaterra en el mismo periodo. Estas afirmaciones no son aceptadas universalmente. Se discute, por ejemplo, si la China campesina solo mantuvo un nivel de subsistencia a todo lo largo de su historia premoderna. La desigualdad económica y la pobreza rural generalizada caracterizaba la vida, lo que explica en parte las innumerables revueltas campesinas. Aún así, la tesis de la era asiática ha confirmado lo que en la época solían afirmar voces autorizadas. En La riqueza de las naciones, Adam Smith escribió que China es un país mucho más rico que cualquier parte de Europa. Aunque ya había señales de que entraba en una etapa de estancamiento debido a la existencia de problemas como los bajos salarios, la pobreza y un comercio exterior inadecuado. El debate relativo a las preguntas de ¿por qué sí y ¿por qué no? Se centra al final en el terreno de la economía. Puede que China haya estado atrapada en un equilibrio a alto nivel o una involución. Su abundante oferta de fuerza de trabajo y lo limitado de sus recursos pueden haber restringido sus opciones de desarrollo. En esas circunstancias, lo más racional que podían hacer las personas era economizar sus bienes y no adoptar una mecanización que ahorrara trabajo o crear corporaciones de capital intensivo. En última instancia, si se comparan, por ejemplo, los molinos de viento capitalizados de los Países Bajos con la fuerza humana y de los bueyes en el delta del Yangtze, ¿por qué querría China o por qué se esperaría de ella que se lanzara a la industrialización? Como señala Jan-Luten van Sanden, mientras que los empresarios europeos se vieron obligados a adoptar las máquinas para reducir los costos del trabajo, China no dejó pasar la revolución industrial, no la necesitaba. En otras palabras, desde ese punto de vista no hubo nada sorprendente o cuestionable en el hecho de que China no tomara el camino que tomó Europa. Es solo a la luz de las iniciativas holandesas o inglesas que la trayectoria china parece enigmática. Una economía mercantil desarrollada carente de toda preparación para dar el salto a la industrialización. Pero también sería útil como telón de fondo de la comparación contar con un cuadro general de la historia del capitalismo industrial como proceso de acumulación primitiva, internamente mediante el horror de la proletarización de los campesinos o de una explotación urbana como la que describe Dickens, y externamente mediante la crueldad de la colonización por la violencia o el trabajo y el comercio de esclavos. Además, el capitalismo industrial se ha visto continua y crecientemente acosado por el agotamiento de los recursos y otras crisis ecoambientales. Immanuel Wallerstein no se equivoca cuando afirma que no hay nada que lamentar en el hecho de que China, la India, el mundo árabe y otras regiones no hayan avanzado hacia el capitalismo. Eso las hace estar mejor inmunizadas contra la toxina. No hay duda de que debajo de los antiguos regímenes no escaseaban las toxinas autóctonas, desde la represión hasta el subdesarrollo, pero la alternativa no tiene que ser la industrialización capitalista. Los estudiosos establecen un contraste entre dos modelos de imperio que parecen haber seguido diferentes lógicas históricas y vías al desarrollo. El término debe entenderse despojado de la falsa contraposición de imperio contra nación, como se señala en el capítulo anterior.
A diferencia de la dividida Europa, el Imperio chino estaba, en lo fundamental, políticamente unificado y en ciertos aspectos centralizado. A diferencia del militarismo y el expansionismo europeos, China miraba sobre todo hacia dentro de sí misma y reaccionaba ante las incursiones en sus fronteras o los encuentros foráneos. A diferencia del sistema feudal de concentración de la tierra que le abrió el camino a la transformación capitalista al impulsar a los campesinos hacia el trabajo asalariado, el derecho a la pequeña propiedad y la agricultura familiar de China, unidos a los pequeños talleres artesanales, mantuvieron a los productores directos asentados en la tierra. La compleja producción doméstica también prolongó una economía bastante autosuficiente y un orden imperial estable. En el terreno cultural, mientras que la visión del mundo de los imperios europeos tenía como base las conquistas y el dominio, la visión metafilosófica de las mandarines abogaba por la inclusión y la civilización universales. Puede que algunos de esos contrastes sean parciales o exagerados, debido a que minimicen factores chinos como las guerras intestinas, las grandes propiedades de tierra, los conflictos de clase o una burocracia agraria parásita. No obstante, esta línea de razonamiento empírico es más plausible y útil que una tendencia reciente que se observa en las publicaciones chinas a idealizar algunas de las cuestiones que se señalan antes. Los tradicionalistas llegan hasta el punto de calificar al prolongado y autocontenido imperio chino de virtuoso, creíble, armonioso y justo. Al carecer de un costado crítico, esos juicios generalizados traicionan la realidad histórica y fortalecen una nueva e ilusoria oleada de otredad sinológica. Si el imperio era tan inofensivo o admirable, ¿qué justificaría o explicaría las heroicas y onerosas transformaciones modernas de China? Se impone una aclaración. En nuestra comprensión moderna, la invención de Asia, como inicio de la historia mundial hegeliana, no es sino parte de la invención de Europa, como final de esa historia, y finalmente de la reinvención del globo por parte de Europa. A la larga, se demuestra que el estereotipo asiático inventado carece de base, aunque solo fuera por la capacidad de los chinos y otros pueblos marginalizados para la novedad, el desarrollo y el cambio revolucionario. No obstante, el punto de vista eurocéntrico, modernocéntrico y capitalismocéntrico sigue siendo la ideología dominante. La divergencia y la convergencia no son, primeramente, de orden cultural, sino político, dado que no es a Occidente per se a quien se reconoce como legítimo o superior, sino al capitalismo, que es la esencia de Occidente. Ello nos recuerda la intensidad y la urgencia de las políticas comparativas, evidenciadas sobre todo en los debates sobre el modo de producción asiático y la historia comparativa. Las narrativas euroasiáticas son de especial interés para desconstruir nuestras identidades espaciales. El milagro europeo no debe entenderse sino como parte del fenómeno euroasiático, cuyas dimensiones son mayores. Esta zona interactiva de integración paralela entre Occidente y Oriente ilustra cómo y por qué los contrastes esencialistas entre los excepcionalismos europeo y asiático son erróneos. La gran divergencia no puede ser toda la historia. En la medida, por ejemplo, en que se reconoce el temprano desarrollo de la producción de mercancías en China, resulta necesario ubicar ese desarrollo en un marco universal de evolución socioeconómica. Los países del Oriente pueden, como algunos han hecho, desarrollar sus propias variantes de capitalismo sin una burguesía industrial y con independencia respecto a las variedades occidentales de capitalismo. Puede que el capitalismo haya adoptado una forma diferente en el Reino Medio mucho antes de la conmoción decimonónica producida por el impacto occidental. Lo mismo podría decirse de otras civilizaciones agrícolas e industriales que no se ajustan a las divisiones cronológicas y geográficas convencionales. Una implicación conceptual adicional es que la divergencia que se percibe sigue siendo una instancia del capitalismo como sistema global dominante, interno a la modernidad como hito de la historia mundial. Pero la gran divergencia entre Europa y Asia siempre ha estado acompañada por una convergencia de los cursos históricos.
La divergencia real en términos de modernidad socialista se examina en la segunda parte.